Hola a todos y bienvenidos a Argot History. Hoy vamos a profundizar en un tema fascinante, pero poco discutido dentro del estoicismo, el peligro de buscar la perfección emocional. ¿Te has encontrado alguna vez intentando ser la persona que siempre tiene todo bajo control sin mostrar debilidad o vulnerabilidad? Pues bien, esa puede ser una trampa peligrosa. Aunque el estoicismo es una filosofía que promueve la calma y la estabilidad emocional, ¿qué sucede cuando esa búsqueda de serenidad se convierte en una obsesión por la perfección? El estoicismo, con su énfasis en el control de las emociones, nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar y a dejar de preocuparnos por lo que no está en nuestras manos. Pero aquí surge la pregunta: ¿qué pasa cuando aplicamos este principio de manera rígida? ¿En algún momento se puede encontrar paz? ¿Terminamos con un estrés adicional? Hoy exploraremos los peligros de llevar el estoicismo al extremo y cómo esa búsqueda de la perfección emocional claramente puede terminar afectando nuestra salud mental. Y no estoy solo con esta reflexión. Este podcast ha sido revisado por una psicóloga profesional que nos recuerda la importancia de ser flexibles y amables con nosotros mismos. Así que si alguna vez has sentido el deseo de mantener la calma y esta te está generando estrés, quédate conmigo y exploremos juntos cómo encontrar un balance saludable entre el autocontrol y la autocompasión. El estoicismo, desde sus raíces en la antigua Grecia, nos invita a mantener la calma y la serenidad frente a cualquier adversidad. Los estoicos clásicos, como Epicteto o Marco Aurelio, nos enseñan a no dejarnos arrastrar por las emociones, a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que escapa a nuestro poder. Eso suena liberador, ¿verdad? Pero cuando esta enseñanza se convierte en una especie de mandato interno, en una búsqueda de perfección emocional, es cuando podemos empezar a enfrentarnos a problemas serios. La idea de ser perfectamente estoico, de estar siempre bajo control emocional y nunca dejar que nada nos afecte, puede sonar como una meta noble. Sin embargo, esta búsqueda puede volverse irreal y en última instancia inalcanzable, al aspirar a ser siempre serenos y desapegados. Podemos comenzar a ver nuestras emociones como enemigos. Esta visión rígida nos pone bajo una presión enorme para mantener la calma en situaciones de alto riesgo o en situaciones complejas, incluso en aquellas donde lo natural y saludable sería sentir alguna emoción intensa, como tristeza, ira o incluso entusiasmo. El problema es que la vida es impredecible y las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. La psicóloga que revisó este guión nos advierte que buscar un perfeccionamiento estoico, es decir, pretender no sentir ni mostrar emociones, puede ser perjudicial para nuestra salud mental. Cuando nos esforzamos demasiado por cumplir con este ideal de perfeccionamiento emocional, terminamos reprimiendo nuestras emociones, lo que a largo plazo genera más problemas que soluciones: ansiedad, frustración acumulada o incluso desconexión emocional hacia los demás. Y es que, irónicamente, cuanto más tratamos de controlar nuestras emociones, más difícil se vuelve. Las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan, y en algún momento esas emociones buscan una salida, a menudo de formas inesperadas y destructivas, como estallidos de ira o sentimientos de agotamiento emocional. Por eso es importante no confundir el control emocional con la supresión emocional. El primero es una habilidad valiosa, mientras que el segundo puede generar una bomba de tipo emocional. Los estoicos no nos enseñaron a ser máquinas insensibles, sino a tener la capacidad de mirar nuestras emociones con objetividad. La idea no es evitar sentir, sino aprender a convivir con nuestras emociones sin dejar que éstas nos controlen. Dicho de otra manera, no es un ejercicio de perfección, sino de autoconocimiento. Un estoico no rechaza sus emociones, sino que las reconoce y aprende a no dejarse llevar por ellas.
Uno de los mayores peligros al adoptar una filosofía como el estoicismo es caer en la trampa de la autoexigencia excesiva. En nuestra sociedad, que ya nos impulsa constantemente a ser la mejor versión de nosotros mismos, el estoicismo puede intensificar esa presión. Nos exige estar siempre serenos, racionales y en control de nuestras emociones, lo cual en teoría suena fantástico, pero en la práctica puede ser agotador. Imagina esto: tienes un mal día, las cosas no van como esperabas, sientes frustración o tristeza, pero en lugar de permitirte experimentar esas emociones, te dices a ti mismo: si fuera un verdadero estoico, no sentiría esto, debería ser capaz de mantener la calma. Esta autocrítica, a menudo silenciosa pero persistente, puede crear un círculo vicioso de insatisfacción. Te enfrentas a emociones naturales, pero como crees que no deberías sentirlas, te exiges más control, lo que genera más frustración cuando inevitablemente no lo logras. Aquí es donde aparece el estrés de la autoexigencia. Cuanto más tratamos de cumplir con una imagen idealizada, más presión añadimos a nuestra vida cotidiana. Es como si fuéramos jueces implacables de nosotros mismos, castigándonos por sentir lo que en realidad es humano sentir. Esta tensión constante entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser se convierte en una fuente de estrés enorme. La psicóloga que revisó este guión nos comenta que la autoexigencia puede llevarnos a un ciclo de ansiedad. En lugar de ayudarnos a gestionar nuestras emociones, el exceso de control nos deja más vulnerables al agotamiento emocional. El riesgo es que intentemos mantener una fachada de calma mientras por dentro lidiamos con una tormenta emocional reprimida. Y tarde o temprano, esa tensión sale a la superficie, afectando a nuestra salud mental y a nuestras relaciones interpersonales. El estoicismo no es sinónimo de perfección emocional, ni de control absoluto sobre cada sentimiento. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de pensar que para ser un buen estoico tenemos que ser siempre tranquilos, racionales e imperturbables. Esto puede hacernos sentir como si cada emoción fuerte fuera un fracaso personal, lo que solo añade más presión interna. Pero aquí es donde es importante recalcar que el verdadero estoicismo, como lo entendían los filósofos clásicos, no busca eliminar las emociones, sino aprender a convivir con ellas de manera saludable para no sentir enojo, tristeza o miedo, sino dejar que estos sentimientos se arrastren hacia acciones irracionales. Y más aún, no se trata de exigirse la perfección inhumana que termine minando nuestra paz interior. Ahora vamos a hablar de la flexibilidad emocional como si fuera una clave. Cuando pensamos en el estoicismo, a menudo lo asociamos con imágenes de personas imperturbables, casi como estatuas de mármol que permanecen impasibles ante cualquier desafío que se le da. Pero esta imagen no es del todo precisa, mucho menos útil para la vida real. La clave para aplicar el estoicismo de manera efectiva no está en ser rígidos o insensibles, sino en desarrollar algo mucho más poderoso: la flexibilidad emocional. Ser emocionalmente flexible significa que en lugar de tratar de suprimir o controlar rígidamente nuestras emociones, aprendemos a adaptarnos a ellas. Este concepto parece contradictorio a simple vista, especialmente para quienes ven el estoicismo como una disciplina que se basa en el autocontrol. Sin embargo, los estoicos antiguos no abogaban por la represión emocional, sino por el entendimiento profundo de nuestras reacciones y la capacidad de responder de manera adecuada en cada situación. Pensemos en la naturaleza. Un árbol que es completamente rígido y no se adapta a los cambios del viento corre el riesgo de quebrarse durante una tormenta. Sin embargo, un árbol flexible puede moverse con el viento, ajustándose sin perder su esencia.
Lo mismo sucede con nuestras emociones. Si somos demasiado rígidos en nuestra búsqueda de control, corremos el riesgo de rompernos cuando enfrentemos desafíos emocionales. Pero si desarrollamos flexibilidad, podemos experimentar las emociones y al mismo tiempo mantener nuestra estabilidad interna. La psicóloga que revisó este guión destaca que la flexibilidad emocional no solo nos ayuda a evitar el agotamiento emocional, sino que también nos permite construir resiliencia. Al ser flexibles, podemos adaptarnos mejor a las adversidades sin dejarnos llevar por el estrés de tratar de controlar lo incontrolable. En lugar de ver las emociones como obstáculos, empezamos a verlas como señales que nos guían y nos ofrecen información sobre lo que está ocurriendo en nuestro interior. El verdadero poder del estoicismo radica no en la eliminación de nuestras emociones, sino en aprender a convivir con ellas de manera inteligente. Cuando adaptamos un enfoque flexible, nos damos el permiso para sentir tristeza, frustración o alegría, y luego decidimos cómo queremos actuar a partir de esas emociones. Así, el estoicismo no es una negación de nuestra humanidad, sino una forma de profundizar en ella, usando las emociones como herramientas de autoconocimiento. Al final, la flexibilidad emocional nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. En lugar de castigarnos por sentirnos vulnerables e inseguros, nos aceptamos tal como somos en ese momento. Y esto, paradójicamente, es lo que nos da mayor fortaleza emocional. Nos volvemos más resilientes porque no luchamos contra lo inevitable, sino que aprendemos a fluir con la realidad, manteniendo nuestra paz interna sin reprimir nuestra naturaleza emocional. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? En nuestra exploración por el estoicismo hemos visto cómo la búsqueda de la perfección emocional puede convertirse en una carga, cómo la autoexigencia puede generar estrés, como la clave para una vida estoica saludable es la clave de la flexibilidad emocional. Todo esto nos lleva a una conclusión fundamental. El estoicismo no es el destino al que debemos llegar, es un estado de perfeccionamiento emocional inmutable. No es eso, es un camino, un proceso continuo de crecimiento y autoconocimiento. Vivir con principios estoicos no significa alcanzar un estado de serenidad absoluta, donde nunca sentimos dolor o frustración. Esa expectativa, como hemos visto, puede ser peligrosa y poco realista. El verdadero valor del estoicismo radica en su capacidad para ofrecernos herramientas que nos ayuden a enfrentar los desafíos de la vida, aceptando nuestras emociones en lugar de reprimirlas. No se trata de ser siempre perfectamente estoicos, sino de aprender a vivir en equilibrio, manteniendo nuestra paz interior sin negar nuestra humanidad. Lo más importante es recordar que el estoicismo es una práctica, algo que vamos desarrollando poco a poco. No se trata de imponernos una presión innecesaria para ser estoicos perfectos, sino de aplicar sus enseñanzas de manera flexible, adaptándonos a las circunstancias de la vida y aceptando nuestras propias limitaciones, como nos recuerda la psicóloga que ha revisado este podcast. Ser estoico no es sinónimo de ser invulnerable, sino de aprender a navegar las emociones con sabiduría. Así que no te veas a ti mismo como alguien que debe alcanzar un ideal imposible. En cambio, utiliza el estoicismo como una brújula, una guía en tu viaje de autodescubrimiento. Al final lo que importa no es ser perfecto, sino estar en paz con uno mismo. Y esa paz no viene con un control rígido, sino de la capacidad de fluir con la vida y con todas sus imperfecciones. Espero les haya gustado este video, espero les haya gustado este podcast y me acompañen con una suscripción y sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Argot History.